Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, los invito nuevamente a escuchar una entrevista en Nuevas Formas de este espacio radial de Instagram, donde vamos a tener una muy linda charla con un psicólogo que ya conocen, Sebastián Miraglia, saxofonista, con muy buen enfoque, coincido mucho en lo que propone, así que nos pareció importante permitirle expandir este enfoque de lo que venía proponiendo en su charla anterior sobre psicopatías y distintas formas de control del sistema. Disculpen la música de fondo, tenía pensado tomar la entrevista en otro lado, tuve que improvisar, estoy en un bar, así que voy a mutearme cuando él hable para evitar esta hermosa bossa nova que se escucha de fondo. Así que vamos a invitar ahora a Sebastián. Bien, ya mandamos la invitación. Repasando brevemente, el tema de hoy es disidencia consciente. ¿Será lo opuesto a disidencia controlada? ¿Será la verdadera disidencia? ¿Cómo hacemos para hacer disidencia consciente? ¿Qué es la disidencia? ¿Disidencia de qué? ¿En qué estamos en desacuerdo con el sistema? ¿Podemos vivir en desacuerdo dentro del sistema? Bueno, ahí lo vemos a Seba, que ya le mandé la invitación. Puede pedirme él también sumarse. Bien, ahí me llegó su pedido. Aceptamos. Yo voy a tratar de conectarme al Wi-Fi. Ahí me llegó la solicitud de Seba, lo estoy aceptando. Bien, aceptando a Seba. Buena música de fondo, ¿eh? Estoy queriendo aceptar y no me está dejando. Voy a cancelar la invitación y lo voy a volver a aceptar. A ver ahora. A veces tarda en conectar. Voy a probar si con el Wi-Fi mejora. Me dice que Seba no puede unirse. Qué raro. Intentamos de nuevo. Disidencia consciente. Un tema. Ahí lo está. Bienvenido, Seba. ¿Cómo estás? Hola Emi, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Muy bien. ¿Y vos? Ahí estoy. Ahí. ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, todo bien. ¿Me escuchas bien? Sí, bárbaro.
Acá se escucha mucho la música de fondo. No, se escucha de fondo un susurro muy leve, así que quede tranquilo. Yo te escucho Hermoso, perfecto en primer plano genial. y todo lo demás está perfecto. Nos lo hizo difícil Instagram, me parece, ¿eh? Sí, ¿Viste? sí, ¿Viste? sí. Porque yo te enviaba Ujú. solicitud para sumarme y me decía que no se enviaba la solicitud. Y bueno, estas cuestiones que vos sabés que siempre me pasa, Emi, cada vez que tenemos que hablar de cosas importantes, siento que la tecnología conspira eh, siempre fracasando, ¿no? En contra de todo esto que intentamos hacer, ¿no? Humildemente y me parece, y desde nada, desde lo que tenemos a nuestro alcance, ¿no? Así que ahí me apareces congelado, pero Sí, ahí volviste, ahí es porque volviste. estoy buscando el wifi, así no se me corta como la otra vez. Ahí va. Ah, perfecto, 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 buenísimo. Bien, Bueno, ahí estamos, una vez más. buenísimo. Qué bueno. Sí, yo, Bueno, como siempre, sí, sí, decime, decime. te escucho, te escucho. No, te agradezco como siempre por estos encuentros, este sano intercambio y también, bueno, por todo el esfuerzo que sé que haces, pues estás haciendo un montón de cosas, Emiliano, vos, que como todas las cosas que realmente funcionan, no se ven, parecen invisibles, pero en segundo plano se ve mucho el germen del cambio que entiendo que vos estás sembrando. Nada, Ujú, la verdad que yo te recontra felicito porque uno busca alinearse con esas tendencias, esas energías. Bueno, un poco por el tema de hoy, ¿no? Que ujú. tiene mucho que ver con esto, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Acá muy contento de que te vuelvas a sumar a este espacio radial, nuevas formas de. Eh, Creo que va a ser una charla muy interesante porque hay muchos disidentes conscientes que nos están escuchando de distintos espacios, desde la psicofísica, barrios soberanos, eh, enfoque simplemente antipandemia. Así que hay mucha gente de distintos círculos que quiere conocer esta receta o esta idea de qué es la disidencia consciente. Bien, bueno, buenísimo. Creo que mucho de lo que por ahí podamos decir hoy va a resonar en la mente y en el corazón de mucha gente, porque quizás sin quererlo y sin saberlo, ya estamos alineados a esto. Quizás ahora lo que podemos hacer es ponerle palabras a algo con lo que ya nos venimos, digamos, manejando y venimos ejerciendo de manera muy involuntaria, de manera hasta quizás sin darnos cuenta. Uh-huh. Mira, yo pensaba, le estuve dando muchas vueltas a la temática porque, bueno, uno siempre busca optimizar la forma de transmitir, pero Uh-huh. básicamente creo que van a ser tres puntitos muy concisos, pero que Bien. tienen una profundidad que invita a repensar. En principio, antes de hablar de disidencia consciente, Emi, me parece que estaría bueno pensar en lo que yo le llamo el adormecimiento inducido. Ok. ¿Qué sería el adormecimiento inducido? Sería toda esta parafernalia de estrategias y de planificaciones deliberadas que se han hecho desde por lo menos entre la primera y segunda mitad del siglo XX y todo lo que ha llevado hasta ahora, que se ha acelerado, todas las estrategias y toda la tecnología dispuesta al servicio del adormecer el pensamiento crítico, de adormecer, de anestesiar la capacidad de indignarnos por lo que sabemos que no está bien, lo que va en contra de la vida y los principios que rigen a una humanidad sana en todos sus planos, mental, físico, emocional, espiritual. Ha habido una serie de estrategias que han armado, ¿no? Quienes manejan todos estos hilos, que después los vamos a mencionar brevemente para que se sepa contra qué luchamos, si es que estamos luchando contra algo. La Bien. disidencia consciente invita a reflexionar qué es esto de estar contra, ¿no? Para ver que en realidad no Bien. estamos luchando contra nada, ¿no? Uh-huh. Pero me quedo pensando en el experimento del año 1961 de Milgram, Stanley Milgram, que lo hemos citado en otro momento. Sí. Esto de la obediencia a la autoridad, ¿viste? Cómo han podido escanear nuestra forma de pensar como colectivo humano para saber hasta qué punto somos obedientes ante lo que se nos implementa como urgente, necesario, inevitable y que siempre es a costa del miedo, ¿no? Y ese famoso 20% que se ha de las personas que fueron sin saberlo parte de ese experimento Claro. social se rebeló en contra de la autoridad, ¿no? Después toda la parafernalia de ingeniería lingüística, que es toda esta cuestión de utilizar el lenguaje y las palabras deformando sus significados para manipular pensamientos,
para implementar pensamientos y emociones, para deformar la realidad a través de un manejo diferente de los conceptos, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con lo que ha contribuido mucho un filósofo surcoreano que es un referente para mí, que es Byung-Chul Han, que es el psicopoder, ¿no? Este control del pensamiento individual y colectivo, de esta captura y este aprisionamiento del sistema emocional, energético, ¿no? A través de la tecnología, ¿no? Claro. Voy a inventar una palabra, algoritmizar la humanidad, ¿no? Como, digamos, digitalizar la conciencia y la espiritualidad. Todo esto, para mí, forma parte de este adormecimiento inducido, sí, por el cual, bueno, estos nuevos poderes, ¿no? Como dice Eric Sadin, que es un filósofo francés, estos nuevos poderes que han surgido en este último tiempo, que se han mostrado, ya se han quitado todas las máscaras, ¿viste? Se han mostrado y están haciendo, obviamente, un uso deliberado de la hipervigilancia, el control, ¿no? Esta cuestión de dominarnos desde afuera, con cámaras y con todo un sistema dictatorial de hipervigilancia, pero también dominarnos desde adentro. Esta monitorización a través de inoculaciones, de productos diseñados en laboratorios clandestinos, tendientes a inyectarnos inóculos, como lo fueron los de la mal llamada pandemia, que, bueno, obviamente tienen sustancias que nos vigilan desde adentro, ¿no? Todo esto a costa del egoísmo, fomentar el miedo, la identificación de ideologías, la indefensión aprendida, ¿no? Como esto de que no podemos ser tan fuertes para luchar con algo tan grande, ¿no? Claro. Este para mí es todo el panorama, Emi, de lo que yo considero que es esta obediencia de una gran masa, ¿no? Invento un porcentaje porque no lo tengo en términos estadísticos, pero sí lo puedo establecer en función de que somos muy pocos visibles los que estamos pronunciándonos en contra. Hay un 80% de la gente que no ha podido salirse, ¿no? Liberarse de todo esto que ha sido inyectado, ¿no? Todo el tiempo. Crisis sanitarias, crisis económicas, políticas, guerras, sobreinformación, que lo único que hace es, obviamente, perpetuar el miedo, ¿no? Y sí. Yo creo que todas sí, ibas a decir. Crisis inducidas para siempre mantenernos alerta, desde nuestro cerebro manejarnos, ¿no? Lo que sería el cerebro reptil, dicen que es el que trabaja con la urgencia. Sí, tal cual, y todo el sistema límbico también, porque hay una parte, el cerebro reptil y el cerebro límbico, el sistema límbico es el que se rige en esta cuestión de la lucha o la huida, ¿no? ¿Qué hago? ¿Peleo ante lo emergente, ante el peligro, o salgo corriendo, ¿no? Que era un poco un mecanismo muy ancestral de piloto automático, ¿no? Es un switch de apagado o encendido, ¿no? Es justamente desde ahí donde yo digo nos, pero yo no me siento parte de esta cada vez menor mayoría, ¿no? Que ha sido presa de la obediencia, ¿no? Porque en realidad toda esta parafernalia que cito como preámbulo es para denunciar que en realidad el único objetivo es perpetuar el miedo, y el miedo justamente induce a la obediencia. O sea, yo ante el miedo voy a ser obediente, no voy a objetar nada, voy a acostumbrarme a hacer lo mismo que me dicen, voy a ser indiferente al dolor ajeno, voy a obrar en función de mi propio egoísmo y mi propio sentido de la supervivencia, voy a identificarme a ideologías porque son las que supuestamente me van a salvar, y voy a hacer toda una serie de cosas que las han sabido, las han estudiado muy bien, que dijeron, bueno, la gente más o menos se maneja en este campo de acción por miedo y por temor a la muerte, que básicamente el miedo ancestral es el temor a la muerte. Es desde ahí, ¿no?, donde el concepto de disidencia consciente nos reencuentra, nos vuelve como a alinear en una lucha individual, en apariencia individual, pero yo creo que energéticamente nos reagrupa, incluso hasta desconociendo quién es el otro que está haciendo esto, ¿no? Mira, yo como soy muy amigo de las palabras, porque como psicólogo todo el tiempo trabajo con ellas y busco ver de qué manera conducen a ciertos lugares, disidencia básicamente es el arte de no estar de acuerdo. El arte de pronunciarse en contra de algo, pero no en contra desde un lugar de confrontación. Es decir, yo con esto la verdad que no estoy de acuerdo, ¿no? Es disentir, es decir,
todo muy lindo, el discurso único, la política de pensemos todos iguales, vistámonos todos iguales, creamos todos en lo mismo, no miremos todos para el otro lado, miremos todos para allá que estamos todos distraídos. El disidente de alguna manera es aquel o aquella persona que se permite mirar para otro lado porque ve algo que los demás no ven. Entonces, la disidencia es eso, ¿no? Es no ajustarse a la doctrina que nos intentan imponer y obviamente no comulgar, no estar de acuerdo de manera taxativa, de manera deliberada, de manera clara y manifiesta, sí, con aquello que deshumaniza y que vacía el espíritu. De hecho, el concepto de disidencia consciente, tal como lo plantea Emilio Carrillo, que obviamente es quien me ha inspirado, todo esto que decimos es un poco extraído a raíz de lo que él ha propuesto en la falsa pandemia, digamos, ¿no? Sí, con su texto Disidencia Consciente, y es un poco estas cosas que cito y que, bueno, están inspiradas a través de él y de otras filosofías y otros autores. Bien. Pero él lo ha planteado, el concepto de disidencia consciente, Emilio Carrillo, y esto de no estar de acuerdo desde la disidencia, que tiene ciertos atributos, que los vamos a definir, los vamos a nombrar, pero también la cuestión de la conciencia, ¿no? Y vos sabés que cuando habla de disidencia y le pone el atributo de conciencia, describe cosas sí, que para mí son maravillosas, porque en la conciencia, como un atributo del ser, digo, la conciencia es un atributo del ser, o sea, es esta, digamos, percepción deliberada e integral de que somos algo en medio de algo, ¿no? Que implica una armonización, no solamente un conocimiento desde lo interior, quién soy, cuál es el sentido de mi vida, cuál es mi propósito, qué me impulsa, ¿no? Qué motivaciones interiores tengo desde mi propia espiritualidad, pero también una consideración de qué pasa con el afuera. Es básicamente una tridimensionalidad entre lo interno, lo externo y la interdependencia entre ambas cosas. Y eso, vos sabés que es muy budista, porque hay un concepto budista del budismo de Japón, ¿no? El budismo nichiren, que habla de un concepto que en japonés es el Eisho Funi, que es la inseparabilidad entre sujeto y medio ambiente. Y me parece interesantísimo eso, porque justamente en este interjuego del microcosmos, ¿no? Personal con el macrocosmos externo, hay una falsa ilusión de separabilidad que en la disidencia consciente yo entiendo como que se diluye, porque es justamente obrar en conciencia ante lo que sabemos que está mal, pero no contra algo, porque en esto no hay lucha, lo que hay es una integración. Y es disentir con lo que está mal, con lo que va en contra no de la humanidad, sino de la vida en sí misma, lo que atenta contra la dignidad de la vida, pero desde una postura consciente de acción y no de reacción. O sea, uno no reacciona, sino que acciona. Y ese es un desafío para mí tremendo, del cual yo sigo participando, porque la verdad es que en estas cosas no sé si estoy a la altura de eso, pero sí intento todos los días acercarme por lo menos. Algo relacionado con lo que decís desde la física, siempre decimos que cuando hay un equilibrio de fuerzas, una acción genera una reacción. Y en esto que hablas de accionar, cuando hay una acción oscura y accionar, me llama más al concepto de que si todas las fuerzas están en el mismo plano, en vez de trabajar en el mismo plano reaccionando con igual fuerza de distinto sentido, podemos accionar con una pequeña fuerza hacia arriba y desmembrar todo ese plano de equilibrio donde hay acciones y reacciones. Si logramos entender dónde hay que poner la pequeña fuerza para desarmar ese sistema, por ejemplo. Sí. Bueno, es interesantísimo porque desde esta perspectiva se cae un poco esta cuestión de cambiar el afuera desde el afuera mismo, ¿no? En esta confrontación de algo con una cosa contra lo otro, que es básicamente el concepto básico de revolución. En la revolución lo que hay es una fuerza que se pronuncia contra otra, en donde hay siempre, sí, dos fuerzas contrapuestas que luchan para ver cuál es digamos, la que no se destruye en esa batalla. Esto, si lo puedo llevar un poco a este concepto, que me parece genial, implica trascender esa dualidad para, de alguna manera, intentar cambiar el afuera desde el adentro. Digo, que haya una motivación interna, intrínseca en cada persona y en este grupo de personas que somos, en donde lo que motiva es otra cosa que no tiene que ver con la lucha en sí misma. Me parece interesantísimo esto que
que traes, Emi, si lo creo haberlo entendido bien, tal como lo planteas y cómo se aplica. Claro que sí, porque esto que decís de no reaccionar es no ofrecer la misma fuerza en sentido contrario, sino accionar hacia donde sí queremos, y eso rompe el esquema de equilibrio del sistema y nos invita a pensar y a ir para otro lado. Entonces no entramos en el juego de la dualidad y vamos hacia donde sí queremos, que no hay resistencia, porque todo está en este plano y nosotros apuntamos para otro plano. Claro, sí, es hacer un switch en otro lugar que no está contemplado y que no forma parte justamente de esta dualidad. Yo creo que ese es el mayor desafío, porque vos fijate cómo es tan fácil caer en la seducción del discurso del miedo, del discurso de la obediencia, y del cual yo no sé cuál es tu lectura de esta realidad, ¿no?, social, pero yo lo que veo es una gran indiferencia afectiva y emocional, no solo al sufrimiento del otro, sino también a la capacidad de reacción ante lo que antes era automático. Como si en todo este proceso de idiotización subjetiva, y lo veo lamentablemente todo el tiempo, ¿no? La gente ha perdido, por lo menos una cierta cantidad de personas, han perdido la capacidad de conmoverse, pero también de moverse hacia aquello que saben que está mal, ¿no? Esto de que no importa la verdad, ya lo que importa es el impacto que genera una noticia, y si es verdad o es mentira ya no interesa, porque después pasamos a otra cosa, ¿no? Es la noticia del momento y después sigo scrolleando, ¿no? Entonces, es en ese punto en donde creo que el concepto de disidencia consciente tiene que ver con esta estrategia interior y espiritual de saber que no hay que luchar contra nada, sino simplemente restarle poder a esta distopía a través de la indiferencia espiritual. O sea, es como decir, bueno, está bien, viene una nueva oleada de lo que sea y van a haber nuevas restricciones. Pongamos este ejemplo. No comulgo, yo sigo viviendo como si tal cosa. O sea, si veo a la gente afuera con miedo, yo camino entre medio del caos como si tal cosa, digo, porque sé que hay algo que me impulsa, que no me hace creer en ese relato. La disidencia es básicamente esto, de no ajustarse a ese caos, a ese infierno colectivo. Desconectamos el cable de esa locura colectiva, y ahí es donde brota una sabiduría que en realidad siempre tuvimos, pero que nos permite saber qué hacer a cada instante, pero siempre desde un lugar consciente. Esto de qué hago cada instante conmigo, con los demás, y de qué manera puedo obrar sin tener que, digamos, luchar contra nada, en términos físicos, en términos de, ¿no?, esto de confrontarme, ¿no? A simple vista, viste que vos lo escuchás y yo me escucho, digo, y suena, digo, lo que plantea este hombre es una utopía, pero Gandhi lo hizo hace 100 años atrás. Martin Luther King de alguna manera proponía también a través de una espiritualidad un montón de cuestiones que tenían que ver con luchar con lo que está mal desde un lugar de no confrontación. Entonces, como todo movimiento, justamente lo que se fue como cercenando fue que estos focos disidentes, que vienen por lo menos de principios del siglo XXI, fueron deshaciéndose cada vez más, ¿viste? Y nunca pasamos de la indignación, porque vos fijate que hoy en día hay muy pocos disidentes conscientes que podrían calificar o que podríamos calificar como en esa línea. Lo que hay es gente indignada que en la indignación y en la queja no hace más que hacer catarsis, y las redes sociales son el gran inodoro, ¿no? Sí, social y virtual. El gran termómetro de lo que la gente soporta y hasta dónde para seguir apretando despacito. Tal cual, porque justamente son plataformas que son creadas justamente por los mismos, ¿no? Los mismos de siempre, esa pequeña élite, vamos a decir entre comillas, porque ya no sé si tiene mucho de élite, ya están cada vez más expuestos, de seres que obviamente son los que han diseñado todas estas cosas, incluso la tecnología que manejamos, pensando que con esto vamos a poder ser dominados. Claro, uno puede usar la tecnología de una manera consciente como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Y justamente esto, ¿no? Digo, el hecho de pronunciarse en contra de algo
yendo más allá de la locura, ¿no? Mucha gente no ha pasado de la indignación, pero vos fíjate que la indignación se canalizó en lo digital y no va a lo real. Yo salgo afuera y la gente está en la suya, digamos, ¿no? Es loquísimo eso. Como que hay esta dicotomía entre la virtualidad y la realidad física, y justamente mientras estamos con los anteojos puestos en el mundo de lo virtual, solo al servicio de la distracción y no de generar conciencia, quizás como lo intentamos hacer nosotros, el mundo nos pasa por encima. Digo, ellos acomodan todas las fichas y rediseñan la Matrix, esta tan distópica, ¿no? Hay una definición que por ahí quisiera compartir con vos, con la gente que está escuchando, que habla justamente de disidencia consciente. Y, Emilio Carrillo la define como es una acción y un estado a la vez. Es un estado de vida que impulsa al accionar y no a la reacción, ¿no? Un modo de vida interior que armoniza con el exterior, no luchando contra nada ni nadie. Solo se desconecta de lo que deshumaniza sin entrar en conflicto con ello. Se generan nuevos espacios, nuevas alternativas, nuevos caminos, nuevas experiencias y modos de vivir que impulsan a lo nuevo. Hay en todo esto, en la persona que intenta llevar adelante estos principios filosóficos y espirituales, una plena asunción de las consecuencias físicas, materiales y espirituales. O sea, yo creo que es impecable desde el punto de vista de cómo integra todo lo que nos define como seres humanos, conscientes, en uso pleno de nuestras facultades cognitivas, psíquicas, físicas y espirituales, en donde sabemos lo que implica esta lucha, que no tiene que ver con algo, sino con un estado de desmoronamiento de un sistema que no termina de morir, y por eso hace tanto ruido, en función de algo que no termina de nacer, no termina de empezar, digamos. Estamos como en esta ventana de Overton, si se quiere, o en esta ventana en donde lo nuevo no termina de morir y lo viejo no termina de morir, que serían estos paradigmas, ¿no? Que ya no dan más de sí, y lo nuevo no termina de nacer, que es justamente todo aquello que no se puede ver, porque claro, estamos todavía con los anteojos de lo viejo, ¿no? Y en el medio, claro, toda la cuestión ligada a estos atributos, ¿no? A mí me resultó muy interesante ver la definición y los atributos que le da Emilio Carrillo a la disidencia consciente. Y vos fíjate las cualidades que utiliza, ¿no? Él dice que es Mira, disidencia consciente tiene, creo que son 5 o 6 puntos, radical, porque es una disidencia que va a la raíz del problema, no a los focos sintomáticos del malestar que se genera para distraer, no, va a la raíz, ¿no? Esto de decir, bueno, ¿de dónde viene todo este infierno mental y espiritual en el cual nos está metiendo? Bueno, uno conoce o se interesa por ahondar por la causa raíz, y va a la raíz, a la misma raíz de profundidad, nuestra postura hacia lo nuevo, ¿no? Y restándole autoridad a eso viejo. Es radical desde ese punto porque va a la raíz de la cuestión. Es pacífica porque implica no luchar contra nada, quizás luchar contra nuestras propias contradicciones, porque en definitiva yo creo que abogar por una filosofía de vida como esta implica también exorcizar nuestros paradigmas, ¿no? Digo, ¿qué voy a perder? ¿Qué me pasa con esto? Pero si yo no soy así, no sé, me quedo pensando en la gente aferrada al materialismo, al consumismo, que por miedo a perder no arriesga ni siquiera escuchar algo que les resuene desde un lugar, ¿no? Que nunca se activó, digamos, ¿no? Pacífica, compasiva, ¿no? En respeto por la dignidad de la vida, por todas las formas de la vida, por la madre naturaleza, creativa como nueva forma de encontrar caminos, valiente, ¿no? Esto de ponerse de pie frente a lo que sabemos que está mal y que el diablo o este demonio inmundo en realidad no puede avanzar si uno se pone firme. Digo, hay algo en la fortaleza espiritual que no se mide por la valía física, por la cuenta corriente o por la capacidad de disponer de bienes. Tiene que ver con una cuestión de resistencia y de persistencia desde la fibra más íntima, ¿no? Y tierna, ¿no? Radical, pacífica, compasiva, creativa, activa, valiente y tierna, en esto de alguna manera recuperar en la ternura, como la define Emilio Carrillo, recuperar la capacidad de dialogar con el otro y de construir cosas nuevas,
a partir de, no de la imposición, sino de la propuesta, no de la competencia, sino de la cooperación, y fortaleciendo redes que permitan justamente que esto nuevo circule, incluso hasta a través de cables de internet, incluso hasta a través de estas pantallas que obviamente estamos usando no en contra de ellos, pero sí a favor de lo nuevo. Digo, estamos contrarrestando esta energía nosotros de esta manera, digamos, ¿no? Sí. También a esos adjetivos que le agregas, que están buenísimos, me gustaría sumarle uno que aprendí esta tarde en un comentario de un video, una película que recomiendo, que se llama El viaje de Dexter, donde una película para niños, pasan cosas muy parecidas, hay antenas, hay control mental, hay identidad digital, hay robots que controlan gente, y alguien en el comentario dice, lo más lindo es que al final alguien que no es el protagonista logró resolver todo de la forma más ingenua y con un humor gracioso que no tenía nada que ver con la razón. Entonces digo, quizás le falta una clave a todo esto que tiene que ver más con el sentimiento o el fluir en ingenuidad, porque si nos estamos enfrentando también a todo un aparataje de inteligencias artificiales y control social, todo eso se basa sí o sí en la razón y en cadenas de verdad. Y si empezamos a pensar ingenuamente, con pensamiento lateral, no hay forma de que puedan prever lo que vamos a hacer. Entonces, tiene que haber una dosis grande de ingenuidad en todo lo que hacemos. Eso. Es genial, porque justamente vos fíjate, la ingenuidad, la ternura, lo tan simple que tiene que ver con lo tan humano, es lo que todavía no puede ser algoritmizable. Invento otra palabra. Digo, todavía no se puede algoritmizar el amor, o no se puede algoritmizar el amor compasivo en términos, ¿no?, budistas, de esta cuestión del respeto por la dignidad del otro y el derecho a vivir de lo que sea que tenga que vivir, si es que es natural que viva, salvo las aberraciones, obviamente, que estamos viendo hoy en día, producto de un uso diabólico de la tecnología, de un uso completamente antinatural, ¿no?, de la vida, porque la vida no se usa, la vida no es utilitaria, la vida es. Uh-huh. Y bueno, desde este lugar, ¿no?, todo lo que implica la disidencia consciente, pensando un poco quizás en las raíces de este concepto de disidencia consciente, más ahora anclado en lo espiritual y en lo contemporáneo de este siglo, ¿no? Hay, digamos, algunos antecedentes que, si bien no son directamente lo que Emilio Carrillo expone como disidencia consciente, sí lo podemos encontrar como esto de la desobediencia civil, la resistencia consciente, ¿no? Otras formas de definir algo que va en la misma línea, pero que en este concepto que proponemos hoy integra todo eso, ¿no? Inclusive hasta la famosa objeción de conciencia, que es un poco lo que hicieron, no todos, pero fueron una pequeña cantidad de médicos, por ejemplo, que se pronunciaron en el momento, ¿no?, de tener que obedecer ciegamente protocolos genocidas. Ellos objetaron, hicieron objeción de conciencia, dijeron, esto va en contra de los lineamientos de la vida y de mi juramento hipocrático, y firmaron que no iban a estar de acuerdo con eso. Obviamente, les cayó todo el peso, ¿no?, de esta dictadura sanitaria, y obviamente tuvieron que afrontar las consecuencias, pero es en esa línea, ¿no?, en donde... Tal cual. Vos fijate, Emiliano, cómo fueron quitándole a la sociedad todos los principios básicos que rigen la vida en orden en el sentido en orden con la vida, la familia, el amor, el respeto por el otro, la empatía, la solidaridad, todos estos valores con los cuales quizás generaciones anteriores que nos precedieron pudieron construir un mundo más o menos consistente. Y vos le quitas a un hombre los principios y lo deshumanizás. Vos le quitas la empatía como una habilidad emocional, como una inteligencia emocional de una persona, y tenés un psicópata. Porque un psicópata no es empático, no tiene la capacidad de ponerse en el lugar del otro, ¿no? Como lo hablábamos en la charla anterior con el sistema psicopático. O sea, claro, cada vez más cerca de un robot que cumple objetivos u órdenes. Exactamente, y es lo que quieren, porque vos fijate que ya somos criaturas prescindibles para el sistema, porque ya mucho de lo que antes era hecho por mano de obra humana,
ahora está hecho por mano de obra artificial, inteligencia, o sea, esto de reemplazarnos cada vez más. Entonces, claro, ¿qué vamos a hacer con tanta gente que ahora ya no nos sirve, diría, ¿no? Este sistema psicopático y los que lo dirigen. Y bueno, y no nos queda otra. Disculpen ustedes, pero tenemos que asesinarlos. Entonces, por eso le damos todos los venenos disfrazados de inoculaciones o de remedios para en realidad simplemente dejar que suena cruel lo que voy a decir, pero es la lectura que ellos hacen porque obviamente la evidencia está a disposición de cualquiera, para que se vayan muriendo de a poco, para que nos vayamos muriendo de a poco. Si no hay sí. Un tema también, porque lo dicen en los comentarios y puede ser pertinente. Cuando hablamos de ellos, del ello, del otro, de lo que está más allá, ¿no estaremos hablando en el fondo de nuestro propio inconsciente? Esto hablaba con una amiga también. ¿Cuánto espacio perdido hemos cedido al otro, que en realidad es aquello de lo que no nos hicimos cargo por no saber, por no querer, porque no nos gusta, porque nos da miedo? Entonces, quizás toda esa búsqueda de robotizarnos y de dominarnos no es más que una guerra del consciente interno con el inconsciente interno que se proyecta afuera también, ¿no? Sí. A ver, podrías desarrollar un poquito más porque me parece interesante esto que contás, porque lo relaciona con otra cosa, pero quiero ver si tiene que ver con eso. Es que yo creo y compruebo diariamente que uno proyecta como vibra, lo que piensa internamente, esto que vos decías, según los lentes que me pongo, veo una realidad que ya es una utopía hermosa o que todavía está por nacer o que aún está complicada. Entonces, ¿hasta dónde será que nuestro propio inconsciente, el sistema de nuestra arquitectura mental inconsciente, es la que nos sigue proyectando esos fantasmas de control que están, porque los vemos, pero porque tenemos que modificar nuestro ojo para poner la atención en lo otro, en lo que está más allá del ello, que sería, según Freud, el inconsciente o lo que no podemos dominar todavía. Y en esto lo relaciono también con las sombras del eneagrama. Tuvimos una charla muy linda con Nicolás, un amigo y profe de teatro, que nos explicó las 9 pasiones del alma que están en el eneagrama y cómo aprendiendo a dominar nuestros propios demonios, integrando la sombra, podemos trascender todo eso que vemos proyectado en el afuera como algo malo. Eso. Bien, bueno, interesantísimo. Eso es muy junguiano, ¿viste? Me interesa lo de los eneagramas. Tuve la suerte de hacer una capacitación hace varios años atrás sobre eso. Tendría que revisar ese material y me pareció formidable esta dualidad, esta coexistencia de la dualidad. Pero sí, vos pensás, Emi, que en realidad gran parte de la forma de construir el futuro también nos fue inyectada. Entonces, una de las formas de comenzar a ejercer esta disidencia consciente es viendo hasta qué punto los pensamientos que tenemos son nuestros o nos fueron implantados a un punto tal en donde hasta nuestro propio supuesto inconsciente nos hace fabricar realidades distópicas. Hay en el inconsciente, vamos a decir, no voy a ser muy psicoanalítico en este contexto, porque mis colegas obviamente van a objetar cualquier cosa que yo pueda decir, pero en realidad hay en esto insondable del ser humano una coexistencia de dos polaridades, ¿no? Decía Freud, la pulsión de vida y la pulsión de muerte. El punto ahí es que en realidad eso es inherente al ser humano. Y acá, digamos, yo creo que hay una gran contaminación, trato de seguir estos pasos que vos tirás, que creo está bueno, una gran contaminación de distopía inyectada por el mismo sistema, que ha impedido la capacidad de desobedecer porque ha impedido la capacidad de pensar. Yo no puedo desobedecer algo que puedo concluir por mi ejercicio de la razón de que no está bien, o por mi ejercicio del sentido compasivo de lo que está bien y lo que está mal, sentido moral, filosófico. Yo creo que hay ahí un hackeo al inconsciente, y yo creo que van por eso, Emiliano. Sí, una aclaración, porque desde sistemas me gusta siempre aclarar esto. Yo además armo y reparo compus, y hackeo en realidad es el que libera información para el bien común. Y craqueo, el cracker, es el que agarra un bien común, lo encapsula, lo empaqueta y te lo vende cuando antes era algo libre. Por ejemplo, si yo te empiezo a vender el aire, que hoy es gratis, soy un cracker, y si en cambio conecto con información de una biblioteca y te regalo los PDF para que aprendas, soy un hacker. O sea que en realidad lo que tenemos acá es un craqueo.
Bueno, ahí está. Acabo de desbloquear un sesgo entonces. Vos fijate cómo el uso de las palabras, cuando uno va quizás a lo técnico, y me encanta esto que transmitís, claro, en realidad hay un craqueo entonces de la psiquis humana. Este, lo voy a empezar a utilizar ahora este concepto que me Sí, contribuís. es algo que menciona un sociólogo que se llama Pekka Himanem en el libro La ética del hacker en la era de la información, que me voló la cabeza porque habla de qué es el tiempo, la matriz que nos metieron de cómo organizar los días y las horas de trabajo. Está buenísimo, se los recomiendo Sí, a todos. sí. Bueno, es desde ahí en donde creo que comienza el camino del potencial disidente, que creo que hay mucha gente que está encontrándose con este camino que aparece iluminado de golpe y no saben cómo llegaron a eso, pero con mucha reticencia y mucha duda para recorrerlo. Yo no sé, francamente, qué tanta necesidad haya de profundizar en las raíces de este concepto, de esta filosofía que es la disidencia consciente. Yo creo que lo que se trata es de impactar en la realidad de manera activa y no reactiva, de manera compasiva y no, digamos, y no psicopática. Y en ese punto es donde yo creo que lo que aparece ahora, no sé cómo lo ves vos, eh, es que la gran cantidad de personas que están torciendo de alguna manera este futuro, este camino que va a un precipicio, ¿no? Se ejerce desde la individualidad y desde, para mí, una, una muy, muy consistente unión, eh, hasta, no sé cómo decirlo, es como que ni siquiera sabemos que estamos conectados. Sí, eso es parte del craqueo, creernos individuos sueltos, desconectados de la fuente, y lo relaciono con algo que decías vos hace un rato, que tiene que ver también con los chakras y las pasiones del alma. Un gran amigo, Juan José Milligan, que me hice en un colectivo, porque me escuchó hablar de los chakras y me agregó un dato, me dijo, te estás olvidando del octavo chakra, no son 7, son 8 y en realidad, me dice, si querés la verdad, son 18. Me quedé así y me explicó que Ujú. la conexión divina que tenemos en las cartas de tarot y en el yoga, que se estudia en serio, ¿no? El de los 7 chakras, el que tiene 18, te explican que está en el octavo chakra, que tiene forma de infinito. Y en las cartas de tarot está dibujado en varias figuras, en el tarot de Marsella antiguo. En el nuevo lo han borrado en todas, menos en la del mago, creo. Entonces, ese octavo chakra, la sombra del octavo chakra, o sea, la pasión del alma, lo que nos debilita el octavo chakra es la indolencia, o es esta cosa que vos decías que era la indiferencia, pero indolencia tiene que ver con esa pérdida de propósito y creer que no somos parte de nada y que nada tiene más sentido que comprar y vender cosas hasta que seamos viejos. Entonces, reconectar con el sentido de propósito nos habilita ese octavo chakra, nos damos cuenta que somos parte del todo, que tenemos libre albedrío, individualidad, pero parte de un creador o de lo que quieran, y Mm. desde ahí nos damos cuenta que no estamos solos y que podemos empezar a despertar otras capacidades, como por ejemplo la visión remota, que ahora se está poniendo de moda gracias a Hiro Landucci y otros grosos de la divulgación. Así que me parece importante eso, darnos cuenta que hay un craqueo también en la gente que estudia temas espirituales, pero piensa que hay 7 chakras, o sea que le están robando 11 dimensiones. Claro, Eso. claro. Bueno, conciencia, ¿no? Digo, me quedo pensando en esta cuestión tan expansiva de este atributo, ¿no? Humano que lleva justamente a permitirse. Yo creo que esto no es para cualquiera, Emi, digo, el hecho de poder admitir información nueva en la medida en que vos vas integrando algo que no está definido, no está ya cristalizado, digo, que es el proceso cada uno de desarrollo personal, ¿no? Sobre todo en lo espiritual. Y vos fijate cómo esto de abandonar dogmas, esto de ya no aferrarse, viste, como si fuera un bote salvavidas a la creencia, para desde ella ver cómo me paro a ver el mundo, sino nadar un poquitito en esta incertidumbre de lo que no termina de tener quizás una certeza cabal, pero yo creo que en esto, no sé si todo el mundo pueda llegar, pero yo celebro que así sea, porque vos fijate que hay también una espiritualidad de supermercado.
¿no? En donde mucha gente cae no sabiendo qué está buscando. No es como voy a buscar, viste, la bandina y termino en la góndola de las golosinas. Y hay gente que está buscando una espiritualidad genuina que lo conecte con algo que inevitablemente va a ser revelarse con conciencia ante una realidad que no representa a nadie, pero claro, pueden caer en estos discursos de los cuales tenemos que estar obviamente muy protegidos y que obviamente, vos fíjate cuánto hay para conocer que no sabemos, ¿no? Una vez un maestro me dijo, mi maestro de música me dijo, eh, eh, cuanto uno más aprende, más consciente es de su propia ignorancia. O sea, cuanto más sabes, pero no de saber conocimiento, sino de manifestar también sabiduría, uno se da cuenta de lo que no sabe y lo que nunca llegará a saber. Y me parece que el camino del disidente consciente va por ese lado, por tener la valentía de rebelarse, no contra algo, sino contra hasta inclusive las propias cadenas que uno hasta a veces defiende, ¿no? Digo, mi cuenta bancaria, mi auto 0 kilómetros, que está muy bien eso, está perfecto, pero en la medida en que no limite, digamos, mi lugar en el mundo ante algo que me va a arrasar a mí también, ¿no? Creo que hay algo ahí que creo que, bueno, está en construcción. Yo pensaba en el fenómeno de masa crítica, Emiliano, viste esta cuestión de cómo un pequeño grupo puede eh, implementar un cambio, ¿no? Desde un lugar hasta a veces silencioso y muy sereno. Coincido que tenemos que ver la forma de influenciar o de inspirar a que se genere esa masa crítica en el afuera, en la sociedad y en el adentro, en nuestra masa encefálica, porque también hay una masa ahí. Sí, está buenísimo. Sí, sí, sí. ¿Cuántas neuronas estarán siendo disidentes dentro de nuestro ser y cuántas habrá que despertar para que realmente tengamos todo nuestro potencial? Sí, es una lucha muy ardua. Yo creo que lo que hay que, por lo menos para preservar la energía, porque esto consume grandes montos de energía, yo por lo menos personalmente ya intento cada vez más no convencer a nadie. Digo, de hecho, creo que nunca intenté convencer a nadie, pero sí abandonar esta cosa de tener que despertar ¿no? Yo creo que tenemos que mantenernos nosotros no despiertos, sino conscientes, ¿no? La conciencia tiene que ver con esto que va más allá del despertar o del estar dormido, tiene que ver con el querer saber quién soy ante esto que aparece, ¿no? Y la diferencia entre la revolución, ¿no? Esto de cambiar el afuera desde el afuera mismo, que es lo que lleva justamente a la confrontación, y como lo plantea Emilio Carrillo, la reevolución. No hay que revolucionar, sino reevolucionar, que es impulsar el cambio desde la acción consciente. Invito, obviamente compartimos el texto a quienes de los que estén escuchando ahora lo quieran tener, si no es que ya lo conocen, de Emilio Carrillo, lo difundimos. ¿Te lo pueden pedir por privado después? Sí, por supuesto, Buenísimo. lo comparten. Ajá. Sí, sí, Así sí. te siguen y te lo piden, buenísimo. Sí, perfecto, perfecto. Y bueno, la verdad que no llegué a ver los comentarios, pero me pareció, bueno, me parece muy valioso el aporte de todo lo que podemos intercambiar y bueno, estamos en franca disidencia. Y yo creo que eso inspira más a relajarnos que a sentir que tenemos que luchar contra un monstruo que está esperando eso, ¿no? Que pensemos que es más grande que nosotros. Tal cual, y los que somos muy mentales, me pasa Acuario, Géminis, Libra, muy mentales, darnos cuenta que todo está bien, que todo lleva un tiempo, quiero decir, hay cosas para mejorar, pero si lo laburamos internamente y nos conectamos más con actividades corporales o tierra como bailar, crear, arte, pintura, danza, de pronto todo eso que nos preocupa se va resolviendo casi solo. Y digo casi porque hay un trabajo interno y lo que vamos proyectando en esos lentes quizás va mejorando solo. A mí me pasa que cada vez conozco gente más consciente a medida que voy soltando luchas en las que creí que tenía que meter energía y me desgastaba. Cada vez que enfoco mejor mi energía, encuentro gente más sutil y me doy cuenta que la masa crítica que faltaba estaba acá. Por eso vuelvo de nuevo adentro, ¿no? Claro. Quizá todos están despiertos de alguna manera y tenemos que aprender a verlo y después pensar si entonces qué tenemos que hacer para mejorar eso, pero ya sin
la violencia de querer convencerlo, que sería vencer con, o sea, luchar con el otro, sino, por eso digo, inspirarlo. Inspirar sería hacerlo parte, ¿no? Muy bueno, Emi, muy bueno. Inspirar, sí. Viste que los mejores ejemplos son los que se ejercen con las acciones, ¿no? O la coherencia entre pensamiento, palabra y acción. Yo creo que ahí está. Digo, uno, por ahí es una frase un poco trillada, ¿viste? Pero ser el cambio que uno quiere ver afuera no es una frase cuando uno ve realmente de qué tiene que estar hecho uno o qué tiene que estar dispuesto a confrontar de uno mismo para animarse a eso. Y yo creo que ahí ese es el camino en el que estamos. Ojalá mucha gente pudiera experimentar esto que tiene que ver con sentirse parte de algo más grande. Eh, Porque no importa no importa el resultado, lo que importa es el proceso, ¿no? Yo la verdad que no sé si voy a ver todo esto que tanto defiendo desde los principios o de la filosofía de vida. Y no importa. Claro. No importa porque es dejar el camino para el que vendrá, ¿no? Está bueno pensar en un legado y hacerlo más allá de la expectativa de ver el resultado, pero ahí me pongo un poco Claudio María Dominguista y te digo, si lo crees, lo creas. Si lo querés ver, lo creas, lo vas a ver, veámoslo, veamos la forma de concretarlo. Claro, sí, es verdad, es verdad. En ese punto la incertidumbre para mí es la mejor amiga, viste que es a lo que le teme, ¿no? La gran mayoría obediente, ¿no? No saber lo que va a pasar es sinónimo de va a pasar lo peor. Para mí la incertidumbre es, por el momento, una invitación a descubrir las grandes probabilidades que uno tiene que buscar colapsar, digamos, ¿no? Buscar manifestar, que se expresen. Pero bueno, es un camino arduo y yo creo que también tiene mucho de esto, ¿no? De reencontrarse en el otro y desde un espíritu de lucha que tenga que ver con ver, con impulsar lo nuevo que está por nacer también, que ya nació en realidad, ¿no? Pero bueno, es ahí donde también tenemos que sobrevivir a veces. Tal cual, tal cual. Y cada paso, cada molestia que tenemos, cada angustia que tenemos, darle lugar para darnos cuenta que es en realidad una brújula que nos dice por ahí no es, busca otro camino. Sí, Porque totalmente. esto también hablaba con otra amiga, qué linda la película Intensamente, donde la reflexión final es que hay que, la alegría es tan importante como la angustia, y no se puede solamente querer estar alegre porque se pierden un montón de momentos y decisiones por querer estar siempre arriba. Entonces buscar el centro es ni mucha luz ni mucha sombra, integrar. Sí, es justamente lo más difícil y es contra lo que más han atentado, porque vos fíjate que estamos todos fragmentados. Yo todo el tiempo estoy conectado con personas que se sienten quebradas desde muchos aspectos, ¿no? No poder integrar la contradicción, ¿no? Que es justamente el motor de la vida, porque en la contradicción hay una lucha para integrar algo que en definitiva no es que gana y que pierde, sino que resulta como nuevo de eso, ¿no? Pero bueno, estaba mirando justo un comentario, mientras dependamos del supermercado, dice una persona, somos todos disidencia contra, bueno, justamente la disidencia consciente impulsa lo nuevo de manera creativa en donde uno logra autonomía con otros, ¿no? Hay una frase que dice Byung-Chul Han, que dice que la raíz de la palabra freedom, no sé si lo habías escuchado, que es libertad en inglés, la raíz sajona, la palabra freedom, es la misma que la palabra friend. Entonces, digo, desde este punto de vista de la raíz de amistad y libertad, se supone que la verdadera libertad está en comunidad, en forjar lazos con otros, en donde justamente la libertad es básicamente la posibilidad de interactuar con el mundo, contemplando las mayores posibilidades para estar seguro en otros y asegurar a otros. Y yo creo que esa es la cuestión, ¿no? Digo, la cuestión de la comunidad, de los colectivos, como los plantea Emilio Carrillo, en el sentido de colectivos de comunidades, de nuevas formas de vivir humanas, en donde haya no una lucha por la supervivencia y competencia con el otro, sino la cooperación y la gestión de los recursos naturales, sin necesitar de todas estas grandes, ¿no? Grandes monstruos
que nos venden energía como si fueran los únicos que la pueden producir, ¿no? Alimentos, medicinas, educación, electricidad, ¿no? Tal cual, tal cual. Por eso es importante pensar las nuevas formas de lo que sí queremos y quizá nos terminemos dando cuenta que esas formas ya existen y que son nuevas para nuestra vista. Es como aprender a ver colores nuevos que siempre estuvieron ahí, pero no teníamos esa gama de infrarrojo para poder entenderlos. Sí, 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 totalmente. Aprender a ver. Aprender a ver. Técnicamente era un poco el eje de la charla, Emi, no sé qué te ha parecido, espero que les haya gustado a las personas que... Me encantó, me encantó, como siempre es un gusto escucharte, invitarte y compartir, y bueno, creo que es propicio comentar también esta intención que tenemos de ir llegando a 3 escalas, ¿no? Venimos primero del sistema y el sistema psicopático, entramos en la disidencia consciente y el ser, la importancia de la visión, ser coherentes, buscar adentro tanto como afuera, y después, ¿qué viene? ¿Cuál sería la tercera propuesta? ¿Hay una escala más pequeña? Una escala que pueda, lo que vendría después de este segundo capítulo, y yo creo que lo pienso ahora como, bueno, ¿cuál es el mundo que queremos? ¿Cuál es la realidad en la que queremos habitar? ¿No? ¿Cuál es la utopía? ¿Cuál es este mundo que entiendo que puede ser construido, no en términos de idealización, como si fuera creer en algo que no va a suceder? No, no, yo creo que es posible. Yo creo que lo que habría que pensar es en eso. ¿Qué mundo queremos? No qué mundo nos quieren imponer. ¿Qué realidad interna queremos vivir? ¿Qué realidad externa queremos construir? ¿Y cómo vamos a hacer para navegar entre esa interdependencia de ambas? Lo pienso ahora con vos, esto, ¿no? Tal cual, tal cual. Lo que sí queremos, me encanta. Y que puede ser también pensar cómo diseñar esos lentes nuevos, ¿no? ¿Qué forma tendría una visión abierta a lo bueno, a lo que estamos buscando? O hacia adentro, cómo encender toda nuestra masa encefálica, o hacia afuera, cómo encender esa masa crítica. Sí, sí, bueno, es por ahí. Y bueno, hay cosas que se van manejando como muy naturalmente, pero yo creo que vamos bastante mejor de lo que creemos. Racionalmente, si lo pensamos, siempre vamos a estar en falta, siempre vamos a estar en menos. Pero viste que hay algo que sucede más allá de lo que la mente determina o cree que piensa, ¿no? Yo confío en eso, solo por hoy confío en eso. Me encanta, es un principio del Reiki ese, solo por hoy. Ah, mirá. Es uno de los 5 principios, me encanta. Ah, mirá. Y sí, digamos, enfocarnos en eso, en solo por hoy, también es una forma de ser ingenuos. Esto que decíamos de no tomarse todo tan en serio, tener momentos de crítica, de reflexión y discernimiento, y también momentos de disfrute. Y quizás si le damos más fuerza a esos momentos de presencia plena, disfrute, hacer una cosa a la vez, nos encontramos que el mundo afuera se va ordenando solo y no hay que luchar tanto, sino bailar en esta vida. Tal cual, tal cual. Vos sabés que al principio del solo por hoy lo tomé sin quererlo casi de mi trabajo en el ámbito de las adicciones, ¿no? La filosofía del solo por hoy, que aplica, me parece, más allá. Y bueno, me contribuís muchas cosas, te lo agradezco, porque no sabía que era un principio del Reiki. Son 5 sencillos. Solo por hoy no te preocupes, solo por hoy no te enfades, honra a tus padres, maestros y mayores, gana tu sustento honradamente y muestra gratitud por todo lo que te rodea. Mira. Eso es de la escuela de Usui y es lo que te proponen hacer por 21 días cuando haces el aprendizaje del autotratamiento para hacer un cambio y estar mejor. Muchos dicen que eso es diabólico y que es un invento del diablo y no sé cuántas cosas. A mí me ha hecho muy bien. Yo puedo decir que no es diabólico. Tampoco es de la iglesia, tampoco es cristiano, quizás no es católico, digamos, por eso quizás lo toman como diabólico, pero hoy en día, si me permiten esta liviandad, la iglesia católica me parece más diabólica que cualquier otra cosa. Pero bueno, eso ya... No, pero
vos fijate, bueno, es la gran crisis del paradigma. Cae el paradigma de la religiosidad o de las iglesias como las únicas poseedoras de la conexión directa con lo supremo, cuando en realidad la espiritualidad es tu cuerpo es tu templo, tu existencia es tu templo. Me parece que va por ese lado y bueno, como vos dijiste en la charla anterior que tuvimos, se van cayendo muchas máscaras y vos fíjate, ya son imposibles de no mirarlas, ya hasta sería hasta bizarro mirar para otro lado, ¿no? Tal cual, es que son tan bizarros que es gracioso ya, y entonces uno dice, ¿me estoy riendo de algo feo? No, me estoy riendo de los efectos especiales de pacotilla que tiene esta oscuridad que nos quiere generar miedo y ya nos genera risa. Sí. Ahí es donde digo que me convierto en ingenuo, porque en vez de analizarlo tanto, digo, ¿esto es el Blue Beam? ¿Estos efectos en el cielo? ¿Estas risas? Todos los ruidos de trompeta? ¿Esto es la película que me iban a dar? O sea, prefiero la que estaba en el cine. Claro. Es muy mal el efecto. Entonces me río y digo, adelante, háganlo que va a ser muy divertido. Es tremendo, ¿viste? Cómo se caen los velos, o sea, ya ni siquiera se cuidan hasta en las formas de engañarnos con las ilusiones. Es como un mago muy berreta, ¿viste? Que se le caen los conejos, se le caen las varitas solas, ¿viste? O sea, ya creo que hay un nivel de exposición tan grande en donde ya no se puede ocultar lo obvio y no se puede no verlo, ¿no? Digo, un disidente consciente es el que pudo hacerse cargo de eso que vio, porque aprendió a ver, porque, digamos, pudo cambiarse los lentes y pudo hacer algo con lo que es difícil ver a veces, ¿viste? Porque, viste que la esperanza, yo tengo esta frase de la esperanza siempre está después de las malas noticias. Cuando uno transita ese umbral de las malas noticias y deja de creer en eso, aparece la esperanza. Que tiene mucho que ver con la disidencia consciente, ¿no? Esto de confiar en que la lucha tiene sentido más allá del resultado que tenga. Tal cual. Así es. Lo complemento con una frase opuesta y complementaria que es: la mejor lucha es la que no se empieza. Y las dos son válidas. Si ya estás luchando, anda hasta el final. Y si podés contemplar la invitación a luchar, reírte y hacerle un pulgarcito, quizás mejor. Porque el otro va a decir, pero pará, te estoy amenazando. Y vos decís... Claro. Sí, le restás poder en la resignación a eso que ya sabes que no te lleva a ningún lado. Es una ilusión también, la ilusión de la lucha, ¿no? De la dualidad de tener que luchar contra algo. Y que a veces yo, con honestidad, muchas veces caigo en esa dualidad y me enojo, me indigno y trato justamente de rescatarme para no perderme en eso. Pero bueno, ese es el desafío que creo que tenemos todos. Sí, y nos van a intentar invitar a salir de nuestras casillas justamente para bajar la frecuencia, la conciencia, la vibración. Pero si nos mantenemos en eje y decimos, esto no es lo que quiero, no necesito sangre, necesito disfrute, necesito fiesta. Algunos hablan de los 3 días de oscuridad, yo hablo de los 3 días de fiesta. Va a ser alta fiesta. Entonces, cada uno crea lo que quiere. Está buenísimo. Totalmente, hermano. Buenísimo. Así que bueno, muchas gracias. Si querés decir algo para redondear y cerrar, adelante. No, solo gracias a... No, por favor, yo solo agradecer justamente estos espacios que a mí personalmente me hacen mucho bien, porque justamente cuando uno siente que tiene algo para transmitir, no importa el valor que tenga, sí, la capacidad es mi granito de arena, es esto, tan humilde, tan simple como esto, y que también refuerza quizás no sé si mi filosofía o mi posición ante esta vida que voy entendiendo con cada día que transcurre. Voy descubriéndome en la medida que también voy entendiendo para qué vine, ¿no? Es eso, y lo agradezco. El propósito. Tal cual. Hermoso, tal cual. Bueno, muchas gracias, Seba, un gustazo escucharte y bueno, ojalá que pronto, más adelante, cuando haya tiempo, podamos volver a hacer esa tercera parte. Dale, encantadísimo. Lo vamos pensando. Dale, muchas gracias. Un abrazo grande. Igualmente, Emi, nos vemos. Saludos a todos. Bueno, chao. Hasta luego.